Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento por todas las plataformas de Uniminuto Radio, sea las 14:30 AM, YouTube o Facebook. Una bienvenida a todos al primer programa de Café con Periodista, gracias al semillero de investigación, creación de Panorama Capital, de periodismo audiovisual. Muy feliz, muy contento acá de debutar con ustedes en un programa donde vamos a estar debatiendo de muchos temas muy importantes, y hoy nuestro tema del día, pues claro está, que es las fuentes periodistas y de investigación. Y bueno, aquí muy contento, pero antes de ir empezando con el tema del día y todo lo que conlleva, quiero darle una bienvenida a mi mesa de trabajo, a mi compañera Nuri. Hola Nuri, ¿cómo te encuentras? Hola Juan Pablo, muy bien, de verdad que muy feliz de que por fin desde el semillero ya podamos sacar este proyecto en el cual ya llevamos trabajando mucho tiempo y en el cual se vienen temas muy interesantes como tú lo has dicho. Y pues hoy iniciamos nosotros con las fuentes periodísticas y de investigación y esperando que la gente se conecte y que todo nos salga muy bien. Claro que sí, claro que sí. Los que se vayan ya conectando, no olviden aquí dejar sus comentarios, preguntas. Vamos a tener un pequeño espacio para resolver sus dudas. Y pues nada, aquí estamos todos para ir aprendiendo y pues claro, con el espacio que nos dio el semillero, también estén muy pendientes de todo lo que está produciendo, obviamente, nuestro semillero, y también aparentemente el noticiero de Panorama Capital. Pueden estar ahí muy pendientes. Y bueno, ahí ya entrando al tema, vamos a ir con el tema de las fuentes periodísticas. Entonces, aquí les vamos a presentar una pequeña presentación. Si la ves ahí, Yanuri, ¿la estás viendo? Sí, listo. Listo, entonces para ir entrando ya con el tema del día, entonces, Nuri, ¿nos puedes contar cómo es esto de las fuentes periodísticas? Bueno, nosotros el tema lo vamos a tratar en dos partes. Primero vamos a hablar de las fuentes periodísticas y después vamos a hablar con nuestro invitado sobre las fuentes de investigación. Entonces, sobre las fuentes periodísticas vamos a hablar como de qué son y desde nuestra experiencia lo que hemos vivido, ¿no? Y también pues ustedes nos van contando si tienen alguna experiencia o alguna pregunta sobre el tema, y ya Juan Pablo dará su momento para leer. En cuanto a las fuentes periodísticas, nosotros las usamos regularmente como para darle esa credibilidad y veracidad a los productos que vamos realizando, ya sean periodísticos o proyectos de investigación como tal. En el tema periodístico, al conseguir una fuente es difícil, es complicado porque hay que tener plan A, plan B, plan C y si puedes plan D también. Quizás a veces la persona tenga la disponibilidad y quiera ayudar, pero en cualquier momento le puede suceder algo y ya dice no podemos, ya hasta acá llegó. Entonces por eso es necesario no confiarse y siempre tener como otros planes. Nosotros, en cuanto Juan Pablo en Panorama, pues él estuvo trabajando allí con el tema del noticiero en Panorama Capital y yo estoy trabajando en la emisora y realizamos diferentes productos para televisión y para radio. Y igual el tema de la fuente siempre va como hacia el mismo lado, cómo contactar una fuente. Entonces hay varias razones. Una, pues es por contacto. Si tú tienes a alguien que sepa sobre el tema y te pueda aportar, pues muy bien. Y si no, hay que empezar a buscar. ¿Cómo se buscan? Las redes sociales hoy en día es una plataforma muy amplia en la cual hay mucha información. Entonces, si tienes ejemplo política, entonces Twitter es una de las aplicaciones por donde más se logra conseguir personas. También está Facebook, que no es tan usada, pero normalmente hay personas que sí contestan por allí. Hay que hacerlo, claro está, con antelación, porque una fuente no contesta a veces de un día para otro, sino que lleva su tiempo, y si uno deja todo para último momento, no lo va a conseguir. Y ya, Juan Pablo, cuéntanos acerca de cómo es en televisión. Claro, Nuri, como tú mencionabas antes, nosotros a lo largo de la universidad, nuestro periodo académico, hemos adquirido mucho conocimiento y hemos estado mejorando, ya sea, como tú decías, en lo que yo tuve con Panorama Capital,
tu trabajo en radio, en diferentes también materias o también trabajos aparte que hemos realizado. Como bien había mencionado, Nuri, es muy importante siempre tener muchos planes de reserva para el tema que tú estés buscando. Pues como se hizo anteriormente, no es tan difícil conseguir una fuente periodística. Y es complicado a veces porque, como se había mencionado, mi experiencia que yo he tenido antes, no es fácil tener una fuente que al momento te pueda contestar, siempre hay que estar llamando, ser un poco posiblemente intenso, pero tampoco estar agobiando. También, bueno, antes aquí voy a hacer un pequeño corte. Vamos a darle un saludo a todos los que están conectando, a también nuestro profesor Gabriel, que está ahí muy pendiente de nosotros, y a todos nuestros invitados, pues no olviden acá estar muy pendiente, dejar sus comentarios si tienen una duda, un aporte, cualquier cosa que quieran realizar. Y pues nada, aquí ya prosiguiendo ya con el tema, como decía anteriormente, hay muchas maneras de entender estas fuentes, perdón. Entonces, lo que hacíamos, por ejemplo, en Panorama Capital, siempre era la manera de estar a lo largo, estar obviamente por Twitter, LinkedIn, Instagram, que también es una muy buena manera de conseguir las fuentes, en los videos, ir a conferencias donde están, que estén de pronto una rueda de prensa que estén en ese momento, y al momento de ir al lugar, siempre es muy recomendable tratar de buscar los contactos que consigamos por todo lado. O sea, voy a entrevistar a una fuente, lo tenemos, siempre guardar su contacto, porque siempre es muy importante mantenerlo, tener un núcleo social activo donde podamos estar influyendo en varios aspectos. No sé si Nuri nos quiere dar un ejemplo de algún ejercicio que haya realizado en el campo de las entrevistas o la búsqueda de estas fuentes. Sí, nosotros una vez tuvimos que trabajar en grupo. Bueno, cuando uno hace una investigación normalmente es un grupo también, ¿no? Vale aclarar eso porque al realizar este proceso es mucho trabajo para una sola persona, por lo tanto se recomienda o lo más apto es trabajarlo en grupo. Entonces, nosotros a Fabián Vargas, creo que todos sabemos que es futbolista, para los que no, pues es un futbolista el cual ha tenido una trayectoria tanto nacional como internacional. Entrevistar a Fabián, digamos que en el contacto, uno de nuestros compañeros tenía como otro contacto con él y nos tocó conseguir, pero al momento de concretar la entrevista, ya es un poco más difícil porque sacar los tiempos es muy complicado. Entonces se cuadró una semana antes y lo que decía Juan Pablo en cuanto a la intensidad, como recuerda que tenemos entrevista tal día, tal hora, otra vez como recuerda que de nuevo tenemos entrevista, porque ellos quizás se les olvida y uno queda ahí como sin nada. Entonces, nuestra experiencia con Fabián también es una persona muy amable, es una persona que nos dio la información que nosotros necesitábamos en ese momento. Pero también así como hay personas muy amables, hay otras que no. Otra experiencia que me sucedió es que teníamos un presidente de una organización y él nos dijo sí, o sea, yo les ayudo, yo les colaboro. Llegó el día de la entrevista, le escribimos y nos dijo sí, y al momento ya no apareció. Entonces, ahí es cuando digo que hay que tener plan A, plan B, plan C. Si no aparece uno, hay que ir a buscar el otro. Claro que sí, eso es importante. Otra de las experiencias que puedo decir, digamos, en mi experiencia como en el noticiero de Panorama, a la hora de ir a buscar esas fuentes, nosotros estuvimos muy al tanto de lo que fue la alcaldía de Engativá. Nosotros, con mi grupo de trabajo, estuvimos muy pendientes de cómo es el proceso de hacer todo eso. Estuvimos ahí, donde estábamos ahí escuchando la rueda de prensa, muy atentos siempre, si van a hacer sea periodismo audiovisual o sea periodismo en prensa. Si es audiovisual, siempre es como recomendable tomar todas las tomas visuales posibles, porque bien o mal te pueden servir o no para ese trabajo que tú estás haciendo en ese momento o posteriormente para algún otro proyecto. Puede ser que le hagas un paneo al lugar o le hagas un paneo, digamos, si estás en el centro de Bogotá o en cualquier otro lugar. Siempre es importante visualizar el campo alrededor que tú estás trabajando. Del resto, ahí mantener muy pendiente siempre lo que vaya a decir el entrevistado, o si estás en la rueda de prensa, lo que están diciendo los candidatos en ese momento. Ya lo que proseguimos ahí con mi compañera en ese momento, al cabo de haber terminado esta reunión,
esta rueda de prensa, es como un poquito de agilidad porque no eres el único periodista que puede estar en ese momento. Hay muchos canales o muchas prensa que pueden estar buscando también la mejor noticia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estar muy pendiente. Si la ves un poquito sin agobiar, como decíamos antes, preguntarle sobre esto, si puedes colaborar con otros, sacar su número de contacto, sacar los números de contacto de todo el mundo y así mantener un proyecto. Así fue de la misma manera que gracias al trabajo que se realizó pudimos también indagar para poder sacar más fuentes para un trabajo periodístico que era un informe final de lo que se iba a realizar. En ese momento nosotros fuimos encargados de lo que fue cubrir lo que fue todo el caso del COVID, aquí la pandemia, lo que se realizó políticamente, y fue un proceso largo. Siempre es un proceso largo hacer estos proyectos audiovisuales porque hay que diferenciar las fuentes. Siempre hay que estar diferenciando las fuentes porque no todas te van a servir. No todas te van a servir y es muy difícil cuadrar los tiempos porque a veces te pueden pedir, no, tu producto audiovisual tiene que ser de 5 minutos, pero tienes que tener tantas fuentes. Entonces siempre debes estar pensando, ¿qué es lo que más importante, lo más importante que yo debo utilizar? O sea, toda la información siempre es importante, pero siempre hay espacios pequeños donde tú tienes que estar consciente, bueno, esto me sirve, esto no, esto tal vez, y así poder sacar un gran producto audiovisual. Lo mismo si vas a hacer un trabajo de prensa, siempre también tienes, si vas a grabar al entrevistado, poder hacerlo, si claro, la fuente lo permite, poder grabarla, sea audio, para siempre mantener tu veracidad. Lo más importante para un periodista es mantener la veracidad de lo que vaya a decir el entrevistado, porque pues uno siempre debe tener como esa verdad y esa ética profesional a no tener que o decir algo que no haya dicho, porque siempre hay un problema, te puede decir, te puede hasta demandar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese proceso. Ya ahí ustedes estarán preguntando, bueno, ahí hicimos un poco de nuestra experiencia sobre lo que son las fuentes, cómo se manejan, cuáles son los ejercicios que nosotros hemos intentado hacer. Ahora, les voy a pasar ahora lo que son, cuáles son esas fuentes, cómo se categorizan estas fuentes, y bueno, aquí se los va a presentar mi compañera. Entonces, pues, Nuri, adelante. Ok, acerca de esa clasificación de fuentes, por lo general, a lo largo del proceso investigativo que nosotros vamos llevando, siempre nos enseñan que están las primarias y las secundarias, ¿no? Que son como en las que todo el mundo se basa. ¿Qué son las fuentes primarias? Es aquella persona que tiene contacto directo con la situación o suceso que nosotros vamos a publicar. Porque hay que hacer esa aclaración. Las fuentes periodísticas son aquellos documentos o piezas audiovisuales que uno va a realizar y que se van a publicar. Entonces, nos enseñan las primarias y las secundarias, pero también hay otras que quedan a un lado, pero igualmente son importantes para todo proceso periodístico, que son las de origen, las exclusivas, las estables, las oficiales y las públicas, que son las que ustedes están viendo ahí en pantalla. Algo que se nos escapó hace un momento, pero que también es necesario recalcarlo, es que en cuanto a la intensidad, cuando nosotros nos referimos a la intensidad, es que hay que estar como pendiente de todo, ¿no? Pero tampoco el tema de llegar ya tipo a rogarle a la fuente, porque tampoco es eso. El tiempo que uno gasta quizás en decirles, venga, 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 quizás la gente ya después se va como a subírseles, por decirlo de alguna manera, y no nos van a querer ayudar. Entonces el tiempo que gastamos ahí mejor lo podemos invertir en buscar a otra persona. Entonces no hay que como que confundir intensidad con estarle ahí ya rogando a la fuente como tal. Claro que sí, como acabas de decir tú, Nuri. Entonces, ya sabiendo cómo se clasifican estas fuentes, ahí pues ya dándole un pequeño redondo que se le ha dado a esto, vamos a dar un contexto más sobre la experiencia que uno tiene en estas fuentes. Entonces, como yo les dije anteriormente, mantener siempre los contactos y definirlos, obviamente, si son temporales o solo van a ser estables, porque es muy difícil también mantener una fuente para que sea solo para ti. Ya sea en los campos que nos ha pasado, digamos, en la experiencia que nos dan nuestros profesores a lo largo de la carrera, es que las fuentes no siempre van a estar ahí contigo, siempre es muy difícil tenerlas atentas a todo lo que nos está pasando. Y bueno, a lo largo ya de todo este proceso, también tanto del trabajo del semillero, hemos estado con mis compañeros
ir indagando y haciendo la investigación requerida para los próximos proyectos de grado que se están realizando, los trabajos de investigación que ya se estaban realizando y que próximamente se pueden estar exponiendo aquí con Café con Periodistas. Entonces quiero que me cuentes un poco, Nuri, de cómo ha sido esa experiencia de investigación en el trabajo de manejo de fuentes y cuéntanos también cuál es el tema que tú estás trabajando. Ok, voy a iniciar con el tema como para que después tengan una idea de por qué esas fuentes, ¿no? Entonces, el tema que yo estoy trabajando con mis compañeras es sobre el abuso sexual a menores de edad en Colombia. Entonces, es un tema muy delicado y acá también entra ya otra parte a jugar porque es el silencio de las víctimas y no querer mostrar su cara en cámara, ¿no? Entonces, este es un tema bastante delicado de nuevo y el cual hemos tratado de ir manejando. Y nosotras, las fuentes que hemos manejado no solo han sido personas, ha sido la fuente humana, sino también ha sido la fuente documental, que también es muy importante en todo proceso para dar un contexto a la situación. Entonces, el proyecto en cuanto al semillero ha sido una experiencia muy enriquecedora para tanto a nivel personal como profesional. Personal por el tema y a tanto a nivel profesional porque pues todo el proceso que se ha llevado ha sido muy rico en información. Entonces, nosotros tenemos, como les decía, tenemos 3 productos audiovisuales que entregar a final de proyecto como tal, en el cual cada uno pues lleva sus ciertas fuentes, las fuentes que se muestran en cámara y son quienes hablan, pero a partir de ello el contexto que también se está haciendo. Nosotras tenemos para cada proyecto de 3 fuentes, 3 personas que van a mostrar su cara. La crónica principal, pues que allí salen las otras 2 que son informes periodísticos. Y para conseguir estas fuentes es lo que ya habíamos hablado con Juan Pablo anteriormente, el llamar anticipadamente, el buscar también estos documentos en páginas oficiales, porque también es algo muy importante, no puedes coger cualquier información que esté en cualquier lado, debe ser algo que esté justificado para llevar a cabo la credibilidad que Juan Pablo también nombraba en un momento. Entonces, nada, el proceso es muy bueno y esperamos que ya después poderles mostrar el proyecto como tal. Wow, siempre es difícil conseguir ese manejo de fuentes y ya con tu tema es lo complicado. Ya le damos un saludo a todos los que nos están mirando en este momento. Buenas tardes, espero que nos estén diciendo por favor en dónde se están encontrando, dónde nos están visualizando, sea YouTube, sea Facebook. Un saludo también para la profe Elda Martínez, que pues yo tuve clase con ella y pues me ayudó mucho en mi proceso de estudiantil. Bueno, los profesores siempre nos ayudan en este proceso académico y a seguir manejando, como decimos, este tema, como decían. Un saludo también para Mariana. Y bueno, ya para ir entrando en este tema de investigación, ¿qué tal si pasamos con nuestro entrevistado, Nuri? Perfecto, Juan Pablo. Vamos a iniciar al otro tema que es el fuentes de investigación, que también pues, contamos con la experiencia del profesor Edwin, así que adelante. Bueno, entonces una bienvenida al profesor Edwin. Hola, profe, ¿cómo se encuentra en este momento? Pues muy bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Claro, profe, pues aquí ya que sabrá que aquí estamos manejando lo que son las fuentes de investigación, para que yo sé que usted como en la parte de la docencia maneja esto en las diferentes materias, con sus diferentes alumnos. Quiero ahora que aquí en este espacio Café con Periodistas nos ofrezca un poco más de información acerca de este manejo. Entonces quisiera preguntarle para usted, o sea, ¿cuáles son las fuentes de investigación y usted qué clasificación le da e importancia le da a la hora de hacer sus proyectos o trabajos? Bueno, en primer lugar quisiera señalar que el trabajo con fuentes no lo hago solamente como docente, sino como periodista y como investigador. Y como periodista e investigador, el trabajo de fuentes en ambos es fundamental. Te permite contextualizarte, te llena de información antes de abordar entrevistas o trabajo de campo, te ubica sobre los avances que han hecho otros y digamos que la clasificación inicial podría decir que hay, a pesar de que son trabajos de fuentes fundamentales en ambos campos, en el periodístico y en el académico investigativo, hay unas diferencias entre los dos. Por un lado,
las fuentes, digamos, del periodismo, estas fuentes nos van a remitir es a personajes, sucesos, hechos, situaciones muy particularizadas, muy puntuales. Bueno, también, bueno, informaciones, o sea, se pueden sacar informaciones de otros campos, pero principalmente como en esas características. En cambio, las académicas, hay teóricas, hay conceptuales, hay metodológicas. Entonces, la información que contienen son distintas porque los propósitos pueden ser distintos. En el caso de una nota periodística, yo necesito que sea ágil, que en lo posible fuentes, si hablamos de clasificación, fuentes primarias del testigo ocular del personaje en cuestión. En cambio, en el trabajo de fuentes, si se quiere, secundarias, en el campo académico, te permite entender el pensamiento de un autor, las contradicciones quizás que hay en el desarrollo de su profesión. Entonces, diría como en esta parte, para no extenderme, que yo, de acuerdo a las intenciones del periodismo y del trabajo académico, pues sí hay unas diferencias entre las fuentes, aunque quiero insistir, ambos, el trabajo de con fuentes es fundamental en ambas, es fundamental. Si tú no haces un trabajo de fuentes, corres el riesgo de no hacer un trabajo en la nota, ni en el artículo que quieres construir, ni en el trabajo académico. Ok, profe, sabemos que tiene ya una larga experiencia, pues, tanto como lo decía, periodística y profesional, académicamente, perdón. ¿Qué ha cambiado desde que inició hasta hoy en esa manera de conseguir las fuentes? Esa es una buena pregunta, porque lo que ha cambiado es el desarrollo tecnológico al acceso a las fuentes. Entonces, mientras antes el trabajo, por ejemplo, las primeras notas, uno tenía que ir a la institución a hacer la antesala. eh, en el desarrollo tecnológico, Internet ofrece acceso, si sabes buscar, a documentos y fuentes que te pueden ahorrar el trabajo, ese trabajo previo antes de ir a abordar. Entonces, por decir algo, en un trabajo periodístico tú te puedes tirar un día esperando que un edil, un concejal, el alcalde te atiendan, ahí esperando en el despacho solo para que te dé el documento del plan de desarrollo o el plan anual de inversión, lo que sea. En cambio, pues de acuerdo claro, a la claridad, a la disposición de la información en Internet, tú puedes acceder a esos mismos documentos y ahorrándote todo el trabajo. Entonces, una cosa que ha cambiado fundamental es en el desarrollo tecnológico. Eso ha tenido cosas buenas como también ha tenido limitaciones. Por un lado, algunos creen que desde el computador yo puedo hacer todo el trabajo documental que quiera. Eso puede ser cierto, aplicar en algunos casos, pero no necesariamente. A veces nos toca ir a los archivos de la entidad, a los archivos físicos para levantar la información. Y entonces eso ha creado como una suerte de pereza dentro de los investigadores y periodistas de creer que googlear es la acción fundamental para la documento. Pero principalmente diría que ha sido un avance en la facilidad de la información y en ahorrar el tiempo a la hora de levantar una información sobre lo que vayas a trabajar. Claro, profe. Ahora quiero aquí ya sabiendo con lo que le preguntó mi compañero, quiero que nos cuente una experiencia de lo que usted hizo apenas sus primeros pasos como investigador o periodista a la hora de buscar una fuente. Una anécdota que usted recuerda muy bien y que le sirvió mucho como para ir mejorando en esa búsqueda, una enseñanza que le dejó. Bueno, eso también es una muy buena pregunta, porque a veces la información que le cala a uno en el campo y en el oficio es la experiencia misma, ¿no? Y cometemos a veces por ingenuidad muchos errores, ¿no? Por ejemplo, de darle credibilidad a una fuente y no contrastarla. Eso suele pasar. Creer que porque le encontré esta información y porque está escrita ya es verdad y no contrastarla y ponerla en duda. Eso fue quizás uno de los primeros experiencias que tuve. Recuerdo que estaba haciendo un artículo para Desde Abajo
sobre actores que financiaron el paramilitarismo en el proceso de encontrar la verdad. Y entonces mencioné a una personaje. Tiempo después, como al cabo de unos 7, 8 meses, me escribió el abogado de este personaje diciendo que tenía que retratarme porque había mencionado a este señor. De ahí la importancia de hacer un trabajo documental, un trabajo con fuentes, porque después entonces simplemente en mi trabajo dije, no, sí, yo encontré esta fuente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si usted cree que estoy diciendo mentiras, pues primero tiene que decir a ellos que están diciendo mentirosos para que yo me retrate. Más bien lo invito a que se ponga como abogado, como representante legal en esta acusación que aparece ahí. Entonces, fíjense que no es un trabajo de pasos que, bueno, tengo que completar primero el trabajo documental para seguir, sino que es necesario para el comunicador o la comunicadora tener los pies sobre una documentación que le permita orientarse a la hora de abordar un artículo o una investigación. En el campo académico digo que tiene un énfasis distinto porque dentro de próximos días voy a presentar un trabajo personal sobre la obra de Manuel Castells. Y entonces volver sobre la obra, digamos que sería nuestra fuente documental primaria, pues su pensamiento es su obra, volver sobre ella con un poco más de detenimiento, siguiendo sus conceptos. Fíjense que sigue siendo un trabajo documental, pero en otro nivel, por así decirlo. Listo, profe. Ahí ya que mencionó un poco los problemas que hay en las fuentes, usted a la hora, no sé si le ha tocado, pero si le tocó, pues bienvenido sea, a la hora de buscar cuando tiene un problema con una fuente, sea una fuente que tenga un abuso sexual o haya tenido algún problema legal, y la persona no quiere exponerse, ¿cuál es el manejo que usted le da para tanto cuidar a la persona si no quiere salir y al cuidado que usted puede dar a la hora de transmitir esa información? Bueno, yo quisiera como aclarar primero que hay una corriente de periodismo, que es el periodismo de investigación, que no es que sea un periodismo academicista, no, es un periodismo que basa la investigación del periodista como fuente fundamental de la información, en tanto que no se pone en duda y se sospecha de las fuentes oficiales, no se le crea al gobierno, no se pone en duda aquella declaración. Y como se pone en duda aquella declaración porque se sospecha que oculta algo, generalmente un escándalo, hacer periodismo de investigación implica ir a contracorriente de las versiones oficiales. Entonces, en ese trabajo, fíjese que ahí está poner en duda las fuentes oficiales, que en el bombardeo no había niños, que la reforma tributaria no afecta a los sectores populares. En general, para el periodismo de investigación, las entidades estatales tienden no podría decir mentir, pero a dar una información incompleta por intereses que tienen. Entonces, poner en duda esos documentos oficiales es el inicio del periodismo de investigación, cosa que no pasa en el periodismo convencional. En el periodismo convencional llega la información del boletín de prensa de la policía y tal cual se emite. Aquí se pone en duda y aquí comienza el trabajo del periodista y comunicador social, es comenzar a construir sus propias fuentes. Ahora, ¿qué pasa con unas fuentes que debemos guardar el anonimato? La información que nos suministran revela un escándalo, pone en cuestión a algunas autoridades y que pueden ser víctimas si se descubre esa filtración de información. Piensen, por ejemplo, en las nuevas presiones que generarían nuevos falsos positivos a partir de las filtraciones que hicieron los mismos oficiales a un periodista creo que fue The Washington Post, el que sacó la nota. Revelar las fuentes, sobre todo estas fuentes ocultas, estas fuentes que nos permiten la filtración, va contra la ética del periodista, porque ponen no solamente en riesgo la vida de esa persona, sino que vas como profesional, vas a romper comunicación con ella, porque no te va a volver a contar nada, porque tan pronto tú lo cuentas, pones en evidencia esa fuente. Y pasa en muchas ocasiones que a veces recibes presiones
por autoridades para que des el nombre de esa persona. Dígame quién fue. Dígame quién fue. Se está ocultando. Usted puede ser criminal y siempre te van a presionar con eso. Lo que uno suele decirles es que yo como persona logré identificar esta información. Ustedes que son todo un equipo y una institución deberían incluso darme más información que la que tengo. Y voltearles la arepa les permite eso. Lo otro que incluye la pregunta es, ojo con revictimizar, porque entonces en mi afán de adquirir información se me borra lo humano y entonces revictimizo a la persona. Cuénteme en detalle. ¿Y cómo fue? No, creo que esa no es, digamos, la actitud con la que uno se va a acercar a alguien que ha sufrido un evento traumático y que se atreve a contarnos. Uno, digamos, debe tener mucho tacto en eso. Okay. A lo que nos hablaba sobre su experiencia, ¿cuáles son esos 3 principales obstáculos con los que se encuentra una persona cuando lleva a cabo como encontrar esas fuentes? Tú has dicho una, identificar las fuentes. Saber no solamente que existen, sino dónde están. Si estamos hablando, por decir algo, esta es la tercera reforma tributaria, bueno, ¿dónde puedo conseguir las versiones de las otras dos? ¿En qué institución? Incluso mi consejo, más que pensar en fuente, es piense primero la institución, grupo, sector social que pueda tener fuentes, ¿sí? Piense primero en institución. Segundo, interpretar la información que está en la fuente. Resulta que lo que usted encuentra son cuentas o lo que usted encuentra son reportes en otro idioma o lo que usted encuentra es tecnicismos propios de un campo disciplinar que usted no tiene conocimiento. Interpretar la luz a la luz de la realidad o el tema que estás abordando esa fuente. Y tercero, yo diría contrastarla. Así sea la víctima, ¿sí? Tienes que contrastar esa información con otras. Porque si hay una imprecisión en tu nota, no solamente está esa imprecisión de esa información, sino de toda la nota. E incluso se puede llevar a cuestionar tu profesionalismo. Entonces diría como esos 3 elementos: saber identificar, saber leer y contrastar. Vale, profe, aquí hago un pequeño espacio para todos los que nos están viendo por las transmisiones de Facebook o YouTube. Si tienen alguna pregunta, sea en el ámbito de investigación, que le quieran hacer al profesor Edwin, aquí estamos con gusto de poder compartírsela y resolver todas sus inquietudes. O si quieren otra pregunta desde cualquier ámbito de la investigación, aquí estaremos para resolver todas estas dudas que puedan tener. Ya para ir, profe, otra cuestión es que pasan aquí en la investigación. Ahorita sabemos que estamos viviendo una pandemia mundial que ya lleva ya un año, creo, ya se cumplió un año de esta pandemia. Quiero que me cuente las dificultades las dificultades que ahora tienen los investigadores a la hora de poder contactar con las fuentes, ya que se ha manejado, como usted dijo anteriormente, virtualmente, ya no hay esa presencialidad para poder tener ese contacto afine con estas fuentes, o sea, poder tomarse un café con ellos y poder contar su vida como si fueras a hacer un trabajo de historia de vida. Pero ¿cuáles son esas dificultades que ha hecho la pandemia para un investigador periodístico? Yo creo que en especial la pandemia ha afectado muchos aspectos de la vida social. Y esas dificultades se comparten en las distintas actividades humanas que se hacen. La imposibilidad del encuentro crea mayor dependencia sobre el hipertexto. Eso quiere decir que incluso dentro de los consejos de redacción de los medios hay una mayor presencia en el uso de fuentes conectadas a la web que a la salida de campo. Cuando en principio, para el periodismo, una historia está afuera, nunca va a estar dentro del escritorio. Tienes que ir a buscar. Y creo que esa es la principal dificultad, la imposibilidad de acceder al salir, al buscar la nota. Y no porque uno no pueda, porque pues el periodista está amparado, por ejemplo, ahorita que comienzan estas restricciones a la movilidad en aras del derecho constitucional de la información.
pero la gente no está. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está pasando en las familias más vulnerables si no podemos salir a buscarlas? Y ellas no tampoco pueden salir. Y quizás la expresión de los trapos rojos sea la manifestación visible de la complejidad que estamos abordando. Yo creo que eso ha pasado, o sea, se ha centrado los medios en la web y lo que sucede en la web. Eso ha cambiado las rutinas del periodista, ¿no? En la forma en que se informa y en la forma en que procesa la información para ser presentada como noticia. También pensaría que la pandemia ha hecho invisibilizar temas, ha hecho que a la hora de abordar qué es noticia, pues pase en un segundo plano o que no tenga la relevancia. Solo pongo un ejemplo que para mí es dramático, y es que con este pico de la pandemia quizás no estamos teniendo en cuenta el asesinato de líderes sociales, que ya va más de 48, 45 en lo recorrido del año, y que es realmente preocupante. Y entonces, incluso para los medios mismos, se centran en ciertos ejes temáticos y se olvida otros que también son agenda pública e interés nacional. Listo. Añadiendo a lo que decía el profesor, es necesario resaltar la necesidad de esa proximidad con el otro, esa confianza que se crea a lo que tu fuente ve como tú estás y en la manera en que también tú la tratas. Y quizás también con la virtualidad se ha perdido ese espacio de poder conocernos más allá de solo para la entrevista, porque muchas veces hay que hacer esto para la investigación, no solo ver a la persona como quien nos va a dar la información, sino verlo como alguien que nos va a contar su historia y que va a tener la confianza para hacerlo. Sí, eso es fundamental. Yo creo que incluso ese es el feeling que debe haber entre el periodista y aquella persona que está ofreciéndote información, ¿no? Entonces, la disposición, el agradecimiento, también en ponerse en los zapatos del otro, hacen que el encuentro sea más humano, sea más intenso, y pues que se mantenga un vínculo así posterior a la nota. Estos vínculos de estas personas con estas fuentes son fundamentales para la vida del periodista, mantenerlos protegidos, estar constantemente en diálogo, porque esa es la red que uno va construyendo para orientarse y conseguir la información. Claro, aquí nos están llegando muchos comentarios de parte de Facebook. Vamos acá a leer algunos para aquí centrarnos aquí en lo que nos están diciendo. Por ejemplo, Mariana Miranda nos dice: excelente intervención. Es verdad, la virtualidad a veces dificulta el contacto con las fuentes periodísticas. Sin embargo, es maravilloso ver cómo los periodistas hemos sabido adaptarnos a las nuevas normalidades y seguimos haciendo trabajos investigativos muy buenos. Y ahí tomando esto en cuenta, profe, ¿usted cómo se ha podido adaptar, ya que nos contó anteriormente que estaba realizando un trabajo de investigación? ¿Cómo se adaptó a esta virtualidad? ¿Cómo pudo sacar adelante ese proyecto que usted está haciendo? Si se puede saber. No, fíjate que incluso no me he adaptado. Ese es el tema que nos tiene esta contingencia de la pandemia. No nos hemos adaptado. Lo que expresa como las prácticas culturales de la gente es precisamente que no estamos respetando los protocolos. O sea, debo expresarlo. La sociedad ha sido una sociedad que civilizatoriamente ha estado a partir del contacto y la interacción. Somos seres sociales, y esta imposibilidad de contacto todavía no tenemos claras las implicaciones que eso tiene, ni para la psique, ni para la formación de familia, en fin, hay muchas cosas. Pero teniendo ejemplo, estoy trabajando en estos momentos una nota sobre, existen unas edificaciones en el sur de Bogotá, donde son 3 torres y una está habitada, las otras 2 no. No le han incumplido a los que compraron esos apartamentos. Piensen lo que generó en la pandemia. Por ejemplo, lo que está generando la pandemia en trasteos, la cantidad de trasteos que día a día hay en la ciudad. Entonces, estas personas que no pueden acceder a este sitio, que no tienen servicios públicos, que compraron estos apartamentos, los he tratado de contactar para que me cuenten la historia, porque el dueño de la constructora
fue embajador ante Venezuela en la administración Uribe y fue condenado por el cartel el carrusel de la contratación en épocas de Samuel Moreno por un soborno. Y iba a ser en el 2015 el mejor constructor de Bogotá. Entonces, ante esa situación, ahí está la noticia, es una noticia, no la registran los medios convencionales, está ahí pulpita. Entonces, vaya a la tarea, busque a las personas. Esto, digamos, ha sido problema con la pandemia. Con respecto a otras líneas de trabajo más teóricas, como sobre la obra de Manuel Castells, pues digamos que en el caso, pues ir a la Luis Ángel, sacar los libros, hacer una lectura, ha sido, digamos que ahí sí se ve la diferencia. En el campo académico, el tiempo, si bien es un factor como en toda actividad humana que te condiciona, pues es más flexible que en el campo periodístico. Tú en el campo periodístico estás jugando contra reloj. ¿Tiene o no tiene la información? ¿Logró o no logró el artículo? No, no logré el artículo. Bueno, para la Bueno, siguiente edición que ya vamos entonces, bueno, profe, creo que estamos teniendo un pequeño, el profesor tiene problemas de internet en este momento, mientras que él vuelve a lograr conectarse. Vamos aquí a seguir leyendo los comentarios. Entonces, pues bueno, aquí puedes leer los comentarios, digamos, el del profesor Gabriel, querida compañera. No, es que también tengo un problema acá de conexión. ¿Me lo lees, Juan Pablo, por favor? Listo. Entonces, el profesor Gabriel Duarte nos dice, ¿cómo no caer en interés del gobierno o de la oposición por el afán de publicar o de la chiva? Entonces, ¿tú qué piensas sobre esto, sobre el afán de publicar? Ahora tú en tu trabajo periodístico que has hecho, digamos, siempre nos cuentan que es muy importante tratar de como centrarse, o sea, no saques una noticia si no está terminada. ¿Cómo haces eso, ese ejemplo a lo largo de tu carrera universitaria? Bueno, es un tema que, digamos, nos enseñan bastante en la universidad en el campo de la ética profesional, o sea, cómo nosotros nos debemos comportar y cómo debemos hacer cuando esta situación nos llegue. Quizás es muy diferente a cómo la vemos estándola estudiándola por si llega a venir, pero en el ámbito ya, cuando nos llegue el momento, va a ser muy diferente. En este momento yo, desde Nuri Fernanda, creo que la manera de hacerlo es saber lo que realmente uno quiere hacer y cuál es el objetivo de uno como periodista. Porque el objetivo que nosotros tenemos claros no es acá venimos a cambiar el mundo, porque ya sabemos que nuestra acción no lo vamos a poder hacer, pero podemos aportar a llegar a ese anhelado cambio. No puede ser en 5 años, en 10 años, pero nuestro trabajo va a ir contribuyendo a ello. Entonces es tener claro quiénes somos nosotros y si nosotros, nuestra persona, nuestra ética puede llegar a costar eso. Entonces es como saber qué es lo que se quiere. Claro que sí, hay un pequeño consejo para todos los que nos están viendo en este momento, de pronto esos aquellos estudiantes que están empezando ya su vida profesional y pues siempre vienen los consejos de más. Creo que me informan que ya está el profesor aquí con nosotros. Profe, ¿nos escucha? sí, los escucho. Hablando de dificultades con lo tecnológico, ahí está, una dificultad que asiente. La conectividad no siempre es la óptima, no siempre es constante y eso dificulta los procesos. Claro que sí, aquí vimos un claro ejemplo de lo que puede pasar a la hora de hacer, digamos, una reunión por Meet o por las diferentes plataformas y no siempre uno tiene un buen internet en la casa o pues le puede fallar en cualquier momento que sea muy Gracias. bueno. No, pero Perdón, profe. independientemente del internet, aquí nos podemos reír y hay una complicidad y todo, pero hay cosas que yo ignoro de lo que está pasando en cada uno de ustedes, ¿no? Que era un poco lo que se señalaba de la necesidad de la copresencia a veces, de sentirte, vivenciarte, estoy como tú me vivencias a mí. Y digamos que esto, si no, por más desarrollo tecnológico, es algo que no hemos logrado, pues surtir, ¿no? Esta parte de lo afectivo, que es tan fundamental. Claro que sí. Ahí ya para ir, ya casi terminando el programa el día de hoy, quiero que nos puede hacer un consejo
de no solo sus estudiantes, sino a todos esos periodistas que están empezando su carrera para este manejo de las fuentes, el manejo de cómo buscarlas, de cómo hacer un consejo que, aparte de lo que nos ha contado, algo que de pronto a ellos les puede servir, también a nosotros o todos los que de pronto del semillero que saben que están haciendo sus trabajos de grado, de investigación, un consejo que usted le puede dar desde su área de docencia y desde su área de investigador periodístico. Bueno, un consejo que quizás a veces en el ámbito universitario no se da, es que hay que tener malicia, hay que saber buscar la noticia. Estamos llenos de conceptos, pero a la hora de práctica concreta, de interacción, no sabemos y nos perdemos. Cosas como nunca peleé con un celador, ni con una secretaria. En ellos está la fuente del acceso a la información. Si usted tiene claro eso, se gana al vigilante y a la secretaria y logra acceder a la información que no era posible. Existen micropoderes a la hora de construir una noticia. Si sabes jugar bien el escenario, vas a abrirte puertas. Pero si no, lo que vas a hacer es cerrártelas. Ese será un consejo y tener el olfato de la noticia, estar atento a todo lo que, poner los sentidos en función de la noticia. Puede ser que ahí esté la información y tú estés mirando hacia otro lado y te la pierdas. Hay que tener cierta malicia al buscar la noticia. Bueno, perdón. Profe, creo que ahí da varios consejitos y creo que siento que uno de periodista, o bueno, uno que es académico empezando su carrera, nunca creo que no coge esa malicia de poder contactar esas fuentes. Y hay algunas que tienen esa manía de este celador porque es así, no me deja entrar y terminar peleándose. No sé si a Nuri en algún momento le pasó o algo así, o tal vez el profesor, si dijo ese consejo, de pronto lo pudo haber hecho en su etapa. Claro que sí. Claro que sí, porque si te ganas al vigilante, te dice, no, el alcalde se fue, pero él regresa porque él dijo esto. O la secretaria le dice, no, pero él tiene una reunión a tal hora, llega. Entonces te los ganas y accedes a información. Información que no es principal, pero que te ayuda a buscar la información principal. Entonces, pilas ahí. Es una cadena, yo creo que es una cadena de fuentes, desde la que uno quizás piensa que no tiene información valiosa, pero que al final del camino te lleva a conseguir esa información. Entonces, es decir, que acá todo cuenta y es ir haciendo el contacto desde el más mínimo hasta poder conseguir ya el contacto de la información como tal y que todos valen lo mismo. Claro que sí, aquí desde los comentarios creo que hay algunos que están de acuerdo con su consejo, profe. Aquí Camilo Ochoa dice, qué buen consejo, profe. Aquí también Mariana, qué bueno contar con los consejos del profe Edwin. Y fuentes potenciales son todos. Entonces creo que tiene ahí un espacio pues importante también para el área académico y poder seguir contando con usted aquí en un minuto. No, a ustedes por abrir estos espacios ya desde otra lógica y poder hablar sobre lo que es un reto para todos, ¿no? Claro que sí, profe. Aquí ya cerrando ya esta emisión, no sé si quieren, Nuri, ¿quieres dar algún saludo, agradecimiento? El profesor Edwin, no sé si quiere decir algo. Por mi parte, agradecerle al profesor Edwin por permitirnos tener su tiempo. Sabemos que el tiempo es muy valioso y más en esta virtualidad donde uno tiene como que repartirse por todo lo que tiene que hacer. Muchas gracias a quienes se conectaron también. Invitarlos a que no se pierdan los próximos Café con Periodistas porque vienen de verdad temas muy, muy interesantes y son proyectos en los cuales mis compañeros han trabajado bastante. Pues diría que a las personas que nos escucharon, gracias por la atención prestada, pues a ustedes por el espacio, ya somos colegas, estamos asumiendo comúnmente problemáticas de nuestro día a día, de nuestra práctica profesional en el oficio y en el campo, y que estos espacios son necesarios para, desde otras perspectivas, comentarnos qué nos pasa, cómo asumimos estas tareas que son tan fundamentales para el oficio del periodista. Claro que sí, esto fue Café con Periodistas. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá muy atentos al programa de hoy, a Uniminuto por brindarnos este espacio aquí de Uniminuto Radio, al profesor Gabriel por también
estar muy atento aquí en el semillero y pues muchas gracias a todos por vernos. Entonces, hasta luego, nos vemos en 15 días con otro Café con Periodistas. Chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.